Una llovizna fina golpeaba el parabrisas, convirtiendo las luces de los coches que venían de frente en manchas borrosas y enfermizas. Pero las dos luces de atrás eran inquietantemente nítidas. Llevaban varios kilómetros pegadas a su parachoques. Los faros en el espejo retrovisor se mantenían demasiado cerca, adheridos a su parte trasera con la persistencia de un depredador. Carlos redujo la velocidad, encogiendo instintivamente la cabeza entre los hombros, esperando que el conductor impaciente simplemente le diera una ráfaga con las luces largas y le adelantara. Pero el coche solo frenó sincrónicamente detrás de él. Una silueta pesada y angulosa. Un todoterreno oscuro sin matrícula. O simplemente no las había distinguido en la oscuridad y la cortina de lluvia. Cristales tintados oscuros, como si el interior estuviera lleno de oscuridad. Se cambió al carril de la derecha, ante los bocinazos de un taxista descontento, el todoterreno repitió la maniobra suavemente, sin prisas, permaneciendo en el punto ciego. Carlos se aferró al volante con fuerza, sintiendo como un sudor frío y pegajoso le recorría la espalda. Tal vez era una coincidencia. Simplemente un conductor agresivo que estaba aburrido. ¿O no? Ese o no resonaba como una alarma en sus sienes, mezclándose con el zumbido en sus oídos. En el trabajo, en las últimas semanas, algo había cambiado. El ambiente en la oficina se había espesado, se había vuelto viscoso, como un mal puré. Fernando, el director general, en las reuniones miraba más allá de la gente, más allá de las cifras en los informes, como si ya hubiera elaborado en su cabeza una lista definitiva. Una lista de aquellos a quienes dejaría y a quienes echaría por la borda. Carlos sentía en su interior que su apellido estaba en algún lugar en medio de esa lista, no al principio, pero tampoco al final. Aunque el puesto de subdirector general, subgerente, parecía dar una ilusión de protección, una armadura casi impenetrable. Ahora esa armadura le parecía de cartón. El todoterreno, como si se hubiera cansado de jugar, viró bruscamente hacia la izquierda, cortando el paso a alguien en el carril central y, rugiendo el motor, adelantó, disolviéndose instantáneamente en el flujo de luces rojas traseras. Carlos exhaló ruidosamente, pero la tensión no desapareció, sino que se asentó como un peso sordo entre los omóplatos. No llegó a distinguir ni la matrícula ni la cara del conductor. Simplemente una mancha oscura, una amenaza que se había manifestado y desaparecido, dejando un regusto de miedo. El teléfono vibró en el reposabrazos. Largo, insistente. Sí, dijo, sin mirar la pantalla. La irritación buscaba una salida. Carlos, ¿dónde estás? La voz de María sonaba apagada, como si hablara desde otra habitación o a través de algodón. Los niños llevan una hora sin poder calmarse. Están como locos. Voy de camino. Necesito unos 20 minutos. La pausa se prolongó. ¿Es imprescindible que te quedes hasta tarde hoy? Prometiste estar para la cena. Imprescindible. La reunión se ha alargado, la mentira se le escapó de la lengua con facilidad, casi con costumbre. La reunión había terminado hacía 2 horas. Simplemente se había quedado sentado en el coche en el aparcamiento, incapaz de obligarse a sumergirse en otra guerra, la doméstica. En el teléfono se oyó el llanto de un niño, fino, nervioso, que se convertía en histeria. La niña. Su hija, Ana. Carlos frunció el ceño, se frotó el puente de la nariz. ¿Qué ha pasado? Nada, su voz se volvió fría. Simplemente estoy cansada. Estoy terriblemente cansada ya. Los deberes, luego esta sección estúpida. Y Antonio se ha peleado con ella otra vez. Fuerte. Simplemente habla con ella, dijo él con cansancio. Ya hablaré, en su voz sonó algo punzante, distante. Siempre hablo. Simplemente ven. Ella colgó la llamada, sin esperar una respuesta. Tonos cortos. Carlos arrojó el teléfono con rabia de nuevo al reposabrazos. María. Últimamente parecía escaparse, convertirse en una desconocida. No es que fuera grosera, no, seguía siendo demostrativamente educada, incluso atenta. Pero esa atención era mecánica, aprendida. Era como si mirara a través de él, como se mira a través de un cristal o a un mueble aburrido. Como si se hubiera convertido en parte del mobiliario. Un fondo. Tal vez realmente simplemente estaba cansada. El trabajo en recursos humanos es una verdadera carnicería. Los niños, la vida cotidiana, sus eternos retrasos, todo eso devora, quema desde dentro. Él lo entendía perfectamente.
Pero algo más, diferente, le arañaba por dentro. Algo esquivo que no podía identificar, pero que le daba náuseas. La casa le recibió con una luz tenue que salía de las ventanas del salón y la cocina. Carlos aparcó en su lugar habitual, apagó el motor y se quedó sentado en silencio durante unos segundos. Luego salió lentamente, dándose cuenta de que miraba a su alrededor, buscando aquel todoterreno oscuro. Nadie. Una calle vacía. Asfalto mojado, coches de los vecinos cubiertos de gotas, farolas escasas que dejaban caer una luz amarilla y enfermiza, y silencio. Un silencio absoluto, suburbano. Dentro olía a cena, repollo estofado, algo frito y un ligero toque de valeriana. Su hijo, Antonio, estaba sentado a la mesa de la cocina con el teléfono, con auriculares, asintiendo con la cabeza distraídamente al ritmo de la música. La niña, Ana, estaba tumbada en el sofá del salón, con la cara hundida en la almohada. Sus hombros temblaban levemente. «Hola», dijo Carlos, quitándose la chaqueta mojada. El peso del día le oprimía los hombros. El hijo asintió, sin apartar la vista de la pantalla. No levantó la vista. La hija guardó silencio, solo se hundió más en el sofá. «¿Qué ha pasado?», preguntó en voz baja, acercándose al sofá. «Me ha llamado idiota», sollozó la niña, sin volverse. «Dijo que soy tonta y que no le importo a nadie». «Tú empezaste primero», murmuró el chico, sin mirar tampoco. «Te metiste en mi mochila». «Basta», Carlos fue a la cocina. No tenía fuerzas para discutir. María estaba de pie junto a la cocina, de espaldas a él, y removía monótonamente algo en una olla. El pelo recogido en una coleta descuidada, algunos mechones sueltos y pegados al cuello. Llevaba una bata de casa. Su rostro en el reflejo del armario de la cocina parecía cansado, pero parecía serena. Inquietantemente serena. Como si acabara de regresar de una reunión importante, en lugar de haber pasado toda la tarde en casa, separando a los niños. ¿Cenas?, preguntó ella, sin volverse. Voz uniforme, sin emociones. Ajá. Él se dejó caer pesadamente en una silla, observando su espalda. Ella se movía lentamente, casi pensativamente, cada gesto medido. Antes, María era más agitada, más rápida, todo en movimiento. Ahora había en ella una especie de frialdad distante. «¿Qué tal en el trabajo?», preguntó mientras servía la sopa en los platos. La pregunta fue lanzada al vacío, solo por romper el silencio. «Bien». Fernando está insinuando una reorganización. ¿Otra vez? ¿En serio? Al final se giró. Por un segundo, brilló el interés en sus ojos. ¿O era inquietud? No sé. Quizás solo está asustando, creando confusión. Le encanta hacer eso. Ella puso el plato delante de él, se sentó enfrente. Su mirada pasó de largo por su cara, se enganchó en la ventana oscura, donde se reflejaba su cocina. ¿Y tú?, preguntó Carlos, más por compromiso. ¿Qué yo? Pues, el trabajo. Recursos humanos. ¿Todo como siempre? Como siempre, sonrió débilmente. Rutina. Rutina. Esa palabra sobresaltó a Carlos. María nunca había hablado de su trabajo como una rutina. Le encantaba ese ámbito, le gustaba indagar en los asuntos personales, construir esquemas complejos de motivación, resolver rompecabezas de personal. Era su elemento. Y ahora, rutina. Como si ya no estuviera allí, en ese trabajo. ¿Hoy has llegado tarde?, preguntó con indiferencia, cogiendo una cucharada de sopa. Ella se quedó quieta por un instante. Una pausa apenas perceptible. No. Como siempre. Sobre las 7, supongo. ¿Y dónde estabas antes? Sus dedos apretaron el borde de la mesa. En el trabajo, Carlos. ¿Dónde iba a estar? En una reunión con la dirección. Es que los niños dijeron que te habías retrasado mucho. Que estaban solos. Los niños exageran, cortó ella. Llegué a tiempo. Simplemente no se dieron cuenta. Él asintió, bebió un sorbo de agua. Mentira. No sabía por qué, pero estaba seguro, estaba mintiendo. María se levantó, se llevó su plato casi intacto al fregadero. La espalda tensa como una cuerda, los hombros ligeramente levantados. Una postura defensiva.
En la habitación volvió a sonar la voz de un niño, la niña le preguntaba algo con capricho a su hermano, y éste le respondía bruscamente. María fue hacia ellos, y Carlos se quedó solo en la cocina, mirando su plato con la sopa enfriándose. Algo iba catastróficamente mal. No podía expresarlo con palabras, no podía pillarlo, pero sentía claramente como si una sombra se hubiera instalado en la casa. Una sombra fría, pegajosa, que, por alguna razón, nadie notaba, excepto él. El teléfono vibró. En la mesa de la cocina. Carlos miró la pantalla, un mensaje de Javier. Llama cuando tengas tiempo. Asunto importante. Javier era una de esas personas con las que Carlos se cruzaba poco, pero de forma certera. Oficialmente, director de un balneario del departamento. Extraoficialmente, un solucionador relacionado con los dueños de la empresa a través de complejos esquemas financieros y personales. Si escribía a esas horas, asunto importante, significaba que el asunto realmente olía a quemado. Carlos se levantó, fue a su despacho, una pequeña habitación llena de carpetas, y cerró bien la puerta, aislando los sonidos de la casa. Te escucho, dijo al teléfono, marcando el número de Javier. Carlos Olegovich, buenas noches, la voz de Javier sonaba uniforme, casi aburrida, sin emociones innecesarias. ¿Cómo hablan los patólogos? Tengo información. Respecto a tu empresa. Nuestro amigo común, Fernando, está convocando un consejo de administración extraordinario. El orden del día es optimización y reducción del equipo directivo. ¿Cuándo? El corazón se le cayó a los pies. En una semana. Quizá antes. La información aún es confusa. Carlos apretó la mandíbula. ¿A quién afectará? Aún no está claro. Pero dicen que todos los adjuntos están en entredicho. Absolutamente todos. Dicen que Fernando quiere renovar por completo el equipo. Traer a los suyos. Sangre fresca, como él lo llama. Entiendo. Gracias, Javier. Estar alerta, añadió Javier con indiferencia y colgó. Carlos dejó el teléfono sobre la mesa. Así que ha empezado. No confusión, ni amenazas. Una reorganización real, o, para ser más claros, un cambio de personal, una limpieza de indeseables. De la vieja guardia. Sabía que esto ocurriría tarde o temprano, Fernando iba a por ello desde el primer día de su nombramiento. Pero Carlos esperaba tener tiempo de preparar un aeródromo de reserva. Ahora no quedaba tiempo. Y también María. Su frialdad. Sus mentiras. Todo inoportuno. Porque su padre, Antonio Volkov, es el actual viceministro. Un hombre influyente y duro de la vieja nomenclatura. Fue él quien ayudó a Carlos a entrar en esta empresa hace muchos años, quien le impulsó al puesto de adjunto. Volkov era su protector, no oficial. Pero si María está tramando algo. Si su matrimonio, que hace tiempo que se ha convertido en un ritual, se resquebraja. Volkov puede simplemente darle la espalda. Borrar a su yerno de la lista. Y entonces Carlos se quedará solo. Sin protección, sin apoyo, justo en la línea de fuego de Fernando. Regresó lentamente al salón. El sonido del televisor estaba bajo. María estaba sentada con los niños en el sofá, abrazándolos a ambos. La niña ya se había calmado y se acurrucaba en su hombro, el niño, dejando el teléfono, también miraba la pantalla. Una estampa idílica. Familia. Su familia. Carlos se detuvo en la puerta, mirando esta escena, iluminada por la luz fría y parpadeante de la pantalla. Pero, por alguna razón, se sentía completamente ajeno. Un espectador externo que mira una fotografía bonita, pero falsa. La mañana empezó con la desaparición de María antes de lo habitual. Carlos se despertó no por el despertador, sino por el portazo brusco y claro de la puerta de entrada, un sonido que en el silencio de la casa antes del amanecer sonó como un disparo. Se estremeció, buscando instintivamente el teléfono. La pantalla le cegó. Las 6:30. Siempre se iba sobre las 8, ni un minuto antes. Se levantó pesadamente, se quedó de pie un segundo, escuchando el silencio. La casa parecía vacía. Desierta. Fue a la cocina. En la placa había un cazo frío. Al lado, su taza de porcelana favorita, intacta. Y lo principal, no había nota.
Antes, si ocurría una emergencia, dejaba al menos un par de palabras apresuradas en una nota adhesiva pegada a la nevera. Me he ido antes, prepara el desayuno a los niños. Besos. Ahora, nada. Este vacío en la encimera era más elocuente que cualquier carta. Carlos se sirvió mecánicamente agua del filtro, bebió un sorbo. El agua le pareció rancia. Miró por la ventana. El crepúsculo matutino apenas se disipaba, el patio estaba sumido en una niebla azulada. Su coche no estaba en la plaza de aparcamiento. Los niños se despertaron media hora después, como estaba previsto. El chico, Antonio, se dirigió somnoliento al baño, dando un portazo. La hija, Ana, se sentó a la mesa de la cocina, inmediatamente absorta en su teléfono. ¿Dónde está mamá?, preguntó sin levantar la cabeza, mientras su dedo deslizaba rápidamente por la pantalla. En el trabajo. ¿Tan pronto? En su voz no había sorpresa, solo constatación. Supongo que tendrá cosas que hacer. Se encogió de hombros, como si la respuesta no le interesara en absoluto, y volvió a la pantalla. Aquel diálogo matutino era tan muerto como las conversaciones con María. Carlos preparó té, cortó pan, sacó mantequilla. Lo hacía todo automáticamente, por memoria muscular, pero su cabeza ya trabajaba en otro modo, uno de preocupación. María nunca se iba así, sin avisar. Incluso cuando en su trabajo había los peores momentos de tensión, siempre escribía. Aquel misterio matutino, sumado a la tensión de ayer, creaba una sofocante premonición. Cogió su teléfono, marcó su número. Largos y angustiosos tonos. Y luego, un clic. Lo había rechazado. Un minuto después, llegó un mensaje corto y estéril. No puedo hablar. Luego. Carlos apretó el teléfono con tanta fuerza que el plástico de la carcasa crujió. Luego. Esa palabra se había convertido en su escudo últimamente. Llegó al trabajo a las 9, agotado, como si en lugar de dormir hubiera estado descargando vagones. Fernando ya estaba sentado en su despacho acuario. En la larga mesa de reuniones se habían reunido varias personas, el círculo cercano, la comisión de liquidación, como los llamaban en la sala de fumadores. Carlos reconoció a Laura, la nueva subdirectora de calidad. Joven, depredadora, ambiciosa, con el pelo perfectamente peinado y una sonrisa pulida en caros cursos de formación. Junto a ella, lo cual era extraño, estaba su marido, Diego. Un ingeniero normal del departamento de producción, al que Carlos había visto un par de veces en las naves. Pero ahora el chico se comportaba con una dignidad inesperada, un traje caro, la espalda recta, miraba abiertamente, casi con insolencia, como si su presencia en la reunión de la alta dirección fuera algo que se daba por sentado. Carlos, Fernando asintió hacia una silla vacía. Pase, le estábamos esperando. Carlos se sentó, colocando delante un bloc de notas que no pensaba abrir. Sintió inmediatamente sus miradas sobre él. Laura le sonrió, pero era una sonrisa vacía, funcional, que no significaba nada y solo servía para mostrar sus perfectos dientes. Diego permaneció en silencio, estudiando atentamente unos papeles que tenía delante, pero Carlos sintió su visión lateral, dirigida hacia él. La situación es la siguiente, compañeros, comenzó Fernando con su voz uniforme y sin vida, con la que normalmente se anuncia la caída de las acciones. La empresa entra en un inevitable periodo de reestructuración. Los accionistas exigen optimizar el equipo directivo. Parte de las funciones se redistribuirán entre los subdirectores, parte las recortaremos por innecesarias. Carlos no se movió, mirando al jefe. ¿A quién afectará esto concretamente? Fernando lo miró largamente, evaluándolo, como sopesando si aquella persona merecía una costosa cena de despedida. Por ahora estamos discutiendo las opciones. Pero, Carlos, prepárese para los cambios. Preparaos todos. Laura volvió a sonreír, esta vez un poco más ampliamente, y su voz sonó suave, insinuante. Todos entendemos que los cambios son, ante todo, una oportunidad, dijo, dirigiéndose aparentemente a todos. Pero mirando a Carlos. Gente nueva trae nuevas ideas, sangre fresca. Carlos giró lentamente la cabeza hacia ella. Y la gente vieja, Laura, trae experiencia. Y lealtad. Por supuesto, ella no parpadeó, sosteniendo su mirada. Pero la experiencia debe ser actual. El mercado no espera a los que se han quedado atascados en el ayer. Diego, su marido, en ese momento levantó la vista de los papeles.
Su mirada era firme, casi desafiante, y asintió levemente, mostrando su acuerdo con las palabras de su mujer. Carlos lo entendió. No estaban allí por casualidad. Eran un equipo. Eran esa, gente nueva. La reunión terminó media hora después. Fue vacía, ritual. Carlos salió del despacho, sintiendo como algo pegajoso y frío se tensaba a su alrededor. Laura y Diego se quedaron en el despacho. Obviamente, tenían asuntos más importantes que atender. En el pasillo, junto a la ventana panorámica con vistas a la ciudad gris, una voz familiar, ligeramente burlona, lo llamó. Carlos, un minuto. Se giró. Javier. Estaba de pie, con las manos metidas en los bolsillos de sus caros pantalones, y miraba la ciudad con una leve sonrisa. Parecía relajado, como una persona de vacaciones en su propio balneario, pero sus ojos estaban alerta y atentos. ¿Qué? Preguntó Carlos. No tenía ganas de ser educado. He oído que Fernando está reuniendo un nuevo equipo. Sangre fresca, Javier sonrió, citando a Laura. ¿Sabes quién está detrás de esto? ¿Quién dirige? No tengo ni idea. Los accionistas. No. Más profundo. Antonio. Tu suegro. Antonio. Carlos se quedó paralizado. La sangre se le fue de la cara. Esperaba cualquier cosa, intrigas de Laura, una trampa de los financieros, pero no aquello. ¿Qué? Se dirigió a Fernando directamente. A través de terceros, pero de forma muy convincente. Dicen que quiere sustituirte por alguien de los suyos. Más, manejable. Por cierto, ¿crees que María lo sabe? Carlos guardó silencio, asimilando lo que oía. Un todoterreno sin matrícula. Los enigmas de Fernando. Y ahora, un golpe de su suegro, de su familia. Javier resopló al ver su reacción. Si no lo sabe, averígualo. Y si lo sabe, entonces tienes problemas más serios de lo que pensaba. Esto podría ser algo más que un problema laboral. Le dio una palmada en el hombro a Carlos, como si lo sintiera, y se alejó tranquilamente por el pasillo. Carlos, tambaleándose, llegó a su despacho y cerró la puerta. Le temblaban las manos. Sacó el teléfono, volvió a marcar a María. Esta vez contestó después del quinto tono. Sí. Su voz era apagada, cansada, como si de verdad hubiera pasado la noche sin dormir. Necesito hablar contigo. Inmediatamente. Ahora no puedo. Estoy en una reunión. María, es importante. Nos concierne a los dos. Lo mío también es importante, Carlos. Todo es importante para mí. Por la noche, ya estaba a punto de colgar. ¿Dónde estás? Soltó él. Pausa. Ya te lo he dicho, en el trabajo. ¿Dónde iba a estar? Llamé por la mañana. A las 6:30. Lo rechazaste. Estaba en una reunión. ¿A las 6:30? Su voz resumaba sarcasmo. ¿El departamento de personal? ¿Una reunión a esas horas? ¿Qué hacíais allí, ver amanecer? Otra pausa. Más larga. Helada. Sí. Una reunión urgente, articuló ella. ¿Me estás siguiendo? ¿Me has tendido una trampa? Solo pregunto. Pues no hagas preguntas estúpidas, y colgó. Carlos bajó el teléfono. Mentira. Una mentira descarada, sin disimulo. Una reunión urgente. El departamento de personal, que siempre empezaba a trabajar estrictamente a las 9. Por la noche, volvió a casa justo a las 7. María no estaba. Los niños estaban en el salón haciendo los deberes. El chico dibujaba algo sombrío en un cuaderno de geometría, la chica leía en voz alta un párrafo de historia, sin entender nada. ¿Ha llamado mamá? Preguntó Carlos, quitándose la chaqueta. No, respondió la chica, sin apartar la vista del libro. Fue a la cocina y, por costumbre, abrió el frigorífico. Vacío. Absolutamente. Ni una olla de sopa, ni el pollo de ayer. María, incluso en los días más ajetreados, siempre preparaba algo con antelación, dejaba algo para la cena. Hoy, nada. Era como si la casa hubiera dejado de funcionar. Carlos pidió una pizza en silencio. Los niños se alegraron, un breve estallido de emoción en ese reino de alienación.
Se comieron rápidamente sus porciones directamente de la caja y corrieron a sus habitaciones, a sus aparatos. Se quedó solo en la cocina, mirando su inútil teléfono. María apareció solo a las 9:30. Entró en silencio, casi sin hacer ruido, como una sombra. Se quitó los zapatos en el pasillo y fue al dormitorio. Carlos la siguió. ¿Dónde estabas? Ella estaba de pie junto al armario, de espaldas a él, desabrochándose los botones de la blusa. En el trabajo. ¿Hasta las 9:30? ¿En personal? Sí. Había cosas que hacer. Un caos. ¿Qué cosas, María? ¿Qué cosas pueden retenerte en el trabajo hasta la noche y obligarte a irte a las 6 de la mañana? Ella se giró. Tenía el rostro pálido, los ojos oscuros, con ojeras moradas. Lo miró con frialdad, con distancia. Carlos, ¿de verdad quieres interrogarme siguiendo el protocolo? Quiero entender qué demonios está pasando. No pasa nada, se frotó las sienes con cansancio. Solo que hay mucho trabajo. Ya sabes cómo es. Él se acercó, casi hasta tocarla. Hoy me han dicho que tu padre ha contactado con Fernando. ¿Qué quiere que me despidan? Que me sustituyan. Ella se quedó paralizada. Sus manos, que se extendían hacia el albornoz, se quedaron suspendidas en el aire. ¿Quién te ha dicho eso? Su voz se volvió baja y cortante. No importa. ¿Es verdad? María se dio la vuelta y se quitó lentamente la blusa. No lo sé. Puede ser. Mi padre hace muchas cosas sin que yo lo sepa. Cree que es lo mejor. Podrías averiguarlo. Eres su hija. ¿Y para qué? Se giró, y en sus ojos no había ni compasión ni miedo. Solo un cansancio sordo e infinito. ¿Para qué me concierne a mí? Nos concierne a nosotros. A nuestra familia. Ella sonrió. Fue una risita terrible, corta, sin una pizca de alegría. ¿Nosotros? Carlos, hace mucho que no tenemos nada en común. Hace mucho que no hay un nosotros. Solo están los niños. Él no esperaba esas palabras. Tan directas, como una puñalada. Ella también pareció asustarse de su repentina franqueza. Se dio la vuelta, cogió el albornoz y entró rápidamente en el baño. Se oyó el clic de la cerradura. Carlos se quedó de pie en medio de la habitación. El aire vibraba con sus palabras. En ese momento, el teléfono que tenía en la mano vibró. Un mensaje. De un número desconocido. Tienes que saber la verdad. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde en el Puente Viejo a las afueras de la ciudad. Ven solo. Carlos releyó el mensaje 2 veces. El Puente Viejo. Era un lugar abandonado al que solo iban los pescadores. No lo borró. Simplemente apagó la pantalla y se acostó en la cama sin desvestirse. María salió del baño 20 minutos después. Estaba húmeda, olía a jabón. Se acostó a su lado, en el borde de la cama, e inmediatamente se giró hacia la pared. No dijo nada. Carlos miró al techo, escuchando su respiración uniforme y tranquila. Como si no acabara de destruir su matrimonio con un par de frases. Como si no hubiera pasado nada. Cerró los ojos, pero no podía dormir. En su cabeza daban vueltas fragmentos de conversaciones, la mirada helada de Fernando, la sonrisa depredadora de Laura, la advertencia de Javier, las mentiras de María y ese extraño mensaje. Una telaraña. Sentía cómo se tejía a su alrededor, pegajosa, fría y mortalmente peligrosa. María mentía. Ahora lo sabía con certeza. Pero no entendía sobre qué exactamente. Mañana. Mañana, en el Puente Viejo, tal vez lo descubra. Pero al día siguiente, Carlos no fue al Puente Viejo. Algo en ese mensaje anónimo le pareció falso, una trampa. El instinto, perfeccionado por años de guerras corporativas, gritaba que era una maniobra de distracción. La verdadera amenaza no estaba allí, en el río abandonado. Estaba más cerca. En cambio, salió del trabajo antes de tiempo, justo a las 3 de la tarde. Entró en el despacho de Fernando sin esperar a que lo invitaran y, mirando a su jefe directamente a los ojos fríos, mintió sobre un malestar repentino, casi un desmayo. La cabeza le dolía de verdad, las sienes le apretaban como un aro de acero, pero no por un resfriado o una migraña. Era el dolor de la tensión, de un resorte comprimido al límite. Fernando asintió, sin mostrar ni compasión ni interés.
Le daba igual. Condujo a casa, conduciendo el coche en piloto automático. No tenía pensamientos, solo un ruido blanco y resonante en los oídos. No sabía por qué lo hacía. No tenía ningún plan. Solo un deseo instintivo de estar en su guarida, en el centro de su territorio. Tal vez pillar a María desprevenida si había mentido sobre el caos. Tal vez simplemente asegurarse de que la casa seguía en pie, de que todo estaba en su sitio, de que no se había vuelto loco. Los niños debían volver del colegio más tarde. María, según su leyenda, no antes de las 6. Tenía su tiempo en la casa vacía. Carlos giró hacia su tranquila calle y frenó instintivamente. En el patio, en el aparcamiento de invitados, había un coche desconocido. Plateado, agresivo, con una suspensión baja, no reconoció la marca. Algo caro, nuevo. Matrícula local. No era de ningún vecino, conocía todos los coches de la zona de memoria. Aparcó un poco más adelante, a la vuelta de la esquina, para que su coche no se viera. Salió. El corazón le latía con fuerza en el pecho. El coche desconocido estaba aparcado justo debajo de las ventanas de su casa. Subió los escalones lentamente. Estaba en silencio. Demasiado silencio. Carlos sacó las llaves, la mano le tembló un poco. Se detuvo frente a la puerta. Y escuchó. Desde dentro llegaban voces apagadas. Una femenina, la de María. Y una masculina. Baja, tranquila. Ella estaba en casa. Carlos metió la llave en la cerradura. La giró despacio, media vuelta, sujetando el mecanismo para que el clic fuera lo más silencioso posible. La puerta cedió sin hacer ruido. Las voces se oían más altas. Venían del salón. No estaban discutiendo. Estaban hablando. Entró en el recibidor, que estaba en penumbra, y se quitó los zapatos sin mirar. Atravesó el pasillo sintiendo cómo se le helaban las puntas de los dedos. Se detuvo ante la amplia puerta. Lo que vio le dejó paralizado, convertido en piedra. Era casi una estampa bucólica. María estaba sentada en su sofá, con la cabeza apoyada en el respaldo, en ropa de casa. Relajada. A su lado, un hombre. Joven, delgado, pelo oscuro. Estaba sentado cerca, inclinado hacia ella, y le cogía la mano. No solo la cogía, sino que le acariciaba la palma con el pulgar, diciéndole algo en voz baja, tranquilizándola. Ella asentía, con los ojos cerrados. Carlos le reconoció. Un escalofrío le recorrió la espalda. Diego Komarov. Ingeniero. El marido de Laura, la sangre fresca de Fernando. Un segundo, quizá dos, Carlos se quedó allí de pie, sin poder moverse ni siquiera respirar. El tiempo se alargó. Vio las motas de polvo bailando en el rayo de luz que entraba por la ventana. Oyó el tic-tac del reloj de la pared. Entonces María abrió los ojos, quizás sintiendo su mirada, el frío que irrumpió en la habitación, y le vio. Su cara se desencajó. Se levantó de un salto tan brusco que Diego no tuvo tiempo de reaccionar y soltó su mano. Carlos. ¿Reunión? La voz de Carlos sonó extraña. Sorda, ronca, como si no fuera suya. Como si hablara desde debajo del agua. Diego se levantó. Más despacio que María, intentando conservar los restos de dignidad. Su cara palideció, pero se mantuvo firme, mirando a Carlos directamente a los ojos. Carlos, yo. Cállate. Carlos entró en la habitación. María extendió la mano, con la palma hacia adelante, como si quisiera detenerle, levantar un muro invisible. Carlos, espera, no es lo que te imaginas. Él se echó a reír. Fue un sonido corto, terrible, como un ladrido. ¿Es una consulta sobre temas de producción? Solo estábamos hablando, su voz temblaba. Diego dio un paso adelante. Puedo explicarlo todo. Carlos se giró hacia él tan rápido que instintivamente se echó hacia atrás. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿En mi casa? ¿Con mi mujer? Nos estábamos reuniendo para hablar de... ¿Hablar de qué? Rugió Carlos. Diego se calló. María se cubrió la cara con las manos, y sus hombros empezaron a temblar. Dios mío, Carlos, no hace falta que te pongas así. Por favor. ¿Y cómo hay que ponerse? Carlos se acercó a ella, mirándola desde arriba. ¿Me has traicionado? Responde.
Ella guardó silencio, sacudida por sollozos silenciosos. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Unos meses, su voz se quebró en un susurro. Pero no es. No quería que pasara esto. Es complicado. Todo claro. Retrocedió, miró a Diego, que seguía allí de pie, con la mandíbula apretada. ¿Y tú? ¿Tú tampoco querías? Diego no dijo nada. Carlos se acercó a él. Toda la rabia, todo el miedo de las últimas semanas, toda la ofensa y la humillación se concentraron en un solo movimiento. Agarró a Diego por el cuello de su cara camisa, tiró de él hacia sí. Responde, sin vergüenza. Diego intentó zafarse, pero Carlos era más grande y ahora estaba en estado de shock. Le empujó lejos de sí. Diego perdió el equilibrio, chocó de espaldas contra la estantería, derribando una pila de revistas y se deslizó pesadamente hasta el suelo. María gritó, un grito agudo, de verdad. Carlos, basta. No le toques. Carlos se giró bruscamente hacia ella. ¿Basta? Me engañas con el marido de mi compañera, le traes a mi casa, donde duermen mis hijos, y a mí me dices basta. Yo no tengo la culpa. Él ha venido solo. Ah, ha venido solo, entonces eso lo cambia todo. Carlos soltó una risita, secándose el sudor inexistente de la frente. Y no has podido resistirte. Le has dejado entrar. Diego se levantó haciendo una mueca, apoyándose en la pared. La quiero, dijo con voz sorda, pero clara. Carlos se quedó helado. ¿Qué? He dicho que la quiero, repitió Diego, mirando ya no a Carlos, sino a María. Y ella a mí. María sollozó ruidosamente, pero no lo negó. Simplemente bajó la cabeza. Y ese silencio fue más ensordecedor que cualquier confesión. Carlos la miró largamente, un segundo, otro. Como si la viera por primera vez, no a su mujer, no a la madre de sus hijos, sino simplemente a una mujer ajena, débil, que le había traicionado. Está bien. Se acercó a Diego, le agarró de nuevo, no por el cuello, sino por el hombro, como si fuera un objeto, y le arrastró hacia la puerta. Él intentó resistirse, pero Carlos estaba furioso, le arrastró por el pasillo, sin prestar atención a sus intentos de liberarse. Carlos, suéltale. Le estás haciendo daño. María se lanzó tras ellos, agarrándose al hombro de su marido. Carlos apartó su mano de un manotazo, abrió de golpe la puerta principal y empujó a Diego fuera. Lárgate. Y como te vuelva a ver cerca de mi casa, te vas a arrepentir. Diego se arregló la camisa arrugada, respirando con dificultad. Miró por encima de Carlos a María. Estaba de pie en la puerta, con la cara mojada por las lágrimas. María, empezó a decir. Vete, susurró ella, sin mirarle. Simplemente, vete. Diego se quedó un instante más, su mirada se endureció, y sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó rápidamente. Carlos volvió a entrar y cerró la puerta de golpe. María estaba de pie en el pasillo, abrazándose a sí misma, temblando. Carlos, perdona. ¿Perdona? Él se acercó a ella, y ella se pegó a la pared. ¿Por qué, perdona? ¿Por ser una mujer con baja responsabilidad social? Ella se estremeció, como si la hubiera golpeado con un látigo. No digas eso. No hables así. ¿Y cómo tengo que hablar? Tú misma lo has elegido todo. No entiendes nada. Explícame. ¿Qué es lo que no entiendo? Nunca me has visto. Le gritó en la cara, saliendo de su estupor. Las lágrimas se habían secado, y en sus ojos brillaba el odio. Estabas ocupado. Con el trabajo, con el dinero, con tu carrera, con ese Fernando. Y yo simplemente existía a tu lado. Como un mueble. Yo trabajaba para ti. Para los niños. Para que no os faltara de nada. No, para ti. Siempre lo has hecho todo solo para ti. Te gustaba sentirte importante. Y te daba igual lo que me pasara a mí. Vete, dijo él en voz baja, casi en un susurro. María se quedó paralizada, su ira se desvaneció. ¿Qué? Vete de mi casa. Carlos, los niños. Van a llegar en cualquier momento. Los niños se quedarán en casa. Y tú, lárgate. Con tu amante. O con tu papi. Me da igual. Ella le miraba, sin poder creerlo. No puedes. No puedes echarme. Sí puedo.
Se giró, entró en el dormitorio, sacó bruscamente del armario su bolsa de viaje y la arrojó a sus pies. Empaca. Ahora mismo. María estaba en la puerta, llorando, ahora ya en silencio, con desesperación, pero no se movía. Carlos, por favor, hablemos. Empaca, repitió él, sin mirarla. Ella, lentamente, como en un sueño, se inclinó, levantó la bolsa. Empezó a sacar del armario las primeras cosas que encontró. Le temblaban las manos terriblemente, los sollozos se escapaban con cada movimiento. Carlos salió de la habitación. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua del grifo. Le temblaban las manos. Se lo bebió de un trago. Se sirvió otro. 10 minutos después, María salió con la bolsa en las manos. El rostro hinchado, los ojos rojos. Llamaré a los niños, dijo ella con voz apagada. No hace falta, cortó Carlos. Yo mismo se lo explicaré todo. Carlos. Vete ya. Ella abrió la puerta. Se quedó en el umbral unos segundos, como esperando que él cambiara de opinión, la detuviera, le dijera algo más. Pero Carlos permaneció en silencio, mirando por la ventana al patio vacío, donde hasta hacía poco había estado aparcado el coche plateado. La puerta se cerró suavemente. Carlos se dejó caer en la silla de la cocina, se cubrió la cara con las manos. El silencio en el apartamento se volvió ensordecedor, absoluto, de vacío. El teléfono en su bolsillo vibró. Lo sacó. Un mensaje del mismo número desconocido. Felicidades. Ya lo sabes todo. Ahora decide qué hacer. Carlos miró el mensaje, luego pulsó, borrar, y, a continuación, apagó el teléfono. En una hora vendrán los niños. Ana y Antonio. Tendrá que mirarles a los ojos. Tendrá que decirles algo. Explicarles algo. Pero ahora simplemente se sentaba, mirando al vacío, e intentaba comprender qué era exactamente lo que acababa de hacerse añicos en 1.000.000 de pedazos. ¿Y qué quedaba de ello? Los niños no volvieron en 1 hora, sino en 2. El silencio ensordecedor de la casa, en la que él estaba sentado, sin moverse, en la cocina, fue roto por el chirrido de la llave en la cerradura. Entraron, como siempre, haciendo ruido, tirando las mochilas al suelo. Carlos los recibió en la puerta. Le había dado tiempo a lavarse, pero, a juzgar por cómo se quedó paralizada su hija, su rostro seguía siendo terrible. ¿Dónde está mamá? Ana fue la primera en preguntar, sus ojos recorrieron con preocupación el vestíbulo vacío. Mamá se ha ido, Carlos escuchó su propia voz, uniforme y ajena. A casa de la abuela. La niña frunció el ceño. ¿Por mucho tiempo? ¿Volverá para la cena? No lo sé. Antonio, durante todo este tiempo, permaneció en silencio, mirando alternativamente a su padre y al perchero vacío, donde solía colgar el abrigo de María. Miró a Carlos largamente, con una perspicacia impropia de un niño, como si ya lo hubiera entendido todo. No dijo nada. Simplemente levantó su mochila y se fue en silencio a su habitación. No cerró la puerta tras de sí, pero esa abertura parecía un muro impenetrable. Por la noche, cuando los niños ya estaban sentados en sus habitaciones, intentando asimilar la nueva y sofocante realidad de la casa, sonó el teléfono. Era Antonio Volkov. Carlos miró la pantalla, donde aparecía, suegro, y pulsó lentamente, aceptar. ¿Qué ha pasado? La voz no era simplemente helada. Era la voz de una persona acostumbrada a dar órdenes y no recibir objeciones. Una voz de poder. Pregúntaselo a tu hija, respondió Carlos, mirando a la ventana oscura. Te lo pregunto a ti, Carlos. ¿Qué has hecho? María está histérica, no puede explicar nada. Carlos colgó el teléfono. Pulsó, finalizar, con una precisión fría y calculada. 1 minuto después, el teléfono volvió a sonar. El mismo número. No lo cogió. El teléfono sonó, luego se silenció, e inmediatamente llegó un mensaje. Has cometido un error. Al día siguiente, llegó al trabajo a las 8. La oficina aún estaba despertando. Fernando ya estaba sentado en su despacho, revisando papeles. Levantó la vista cuando Carlos entró sin llamar. He oído hablar de tu drama familiar, dijo Fernando como si estuviera hablando del tiempo. ¿Cómo has podido oír eso? Bueno, Volkov me llamó ayer por la noche. Después de que tú colgaras. Estaba furioso.
Exigía tu despido inmediato. Carlos se dejó caer pesadamente en la silla de enfrente. Y le dije que no era asunto suyo. Fernando dejó los papeles y entrelazó los dedos. Le dije que las decisiones de personal en mi empresa las tomo yo mismo. Pero entiendes, Carlos, que la situación es complicada. Diego Komarov es un ingeniero brillante, uno de los mejores. Su mujer, Laura, es un valor extremadamente prometedor, cuento con ella. ¿Y tú? ¿Yo qué? Carlos le miró a los ojos. Fernando se inclinó un poco hacia adelante, escrutándole. Tú ahora eres una persona que, al parecer, ya no tiene nada que perder. Carlos sonrió con ironía. Así que, peligroso. Exacto, asintió Fernando. Impredecible. Y no me gustan los impredecibles. Se miraron en silencio. Una pausa larga y pesada. En ese silencio se decidía su futuro. Fernando fue el primero en apartar la mirada, volviendo a los papeles. ¿Qué vas a hacer? Trabajar. ¿Y nada más? Por ahora, sí. Carlos se levantó y salió del despacho. No sabía si había conseguido un aplazamiento o si acababa de firmar su propia sentencia. Por el pasillo, taconeando, venía Laura Komarova. Un peinado perfecto, un maquillaje impecable, pero algo no iba bien. Al verle, aminoró el paso. Su rostro estaba tenso, como una máscara, y sus ojos, fríos y punzantes como el hielo. Carlos, su voz era baja, pero en ella resonaba el acero. Tenemos que hablar. ¿De qué? De lo que vas a hacer con mi marido. Él se detuvo, mirándola sin expresión alguna. ¿Y qué se supone que debo hacer con él? Lo echaste de tu casa. Lo golpeaste. No lo golpeé, no hace falta inventar cosas de más. Simplemente lo eché como a un perro callejero que se coló en mi casa. Ella se acercó, invadiendo su espacio personal. Olía a perfume caro y a odio. No sé qué ha pasado entre vosotros, ni quiero saberlo. Pero si intentas despedirlo o perjudicar de alguna manera su carrera. ¿Entonces qué? Carlos la miró con calma, casi con indiferencia. ¿Qué harás, Laura? Ella no respondió. Su rostro perfecto se distorsionó por un instante. Se dio cuenta de que sus amenazas no funcionaban. No le tiene miedo. Ya no le tiene miedo a nadie. Laura se giró bruscamente y se marchó. Carlos llegó a su despacho, cerró la puerta y la echó la llave. Sacó el teléfono y marcó el número de Javier. Necesito un favor. Le escucho, Carlos Olegovich, en la voz de Javier, como siempre, no había ni rastro de emoción. Diego Komarov. Ingeniero del departamento de producción. Necesito que lo saquen de la empresa. Javier guardó silencio. No era una pausa de sorpresa, sino una pausa de cálculo. Entendido. ¿A través de quién? A través de Fernando. Oficialmente. Dile que es un peligro para los proyectos. Que está relacionado con proveedores deshonestos. Que filtra datos. Lo que sea. Encuentra algo. ¿Y si es que es más limpio que el agua? Déjate de tonterías. Lo importante es que no esté aquí. Bien, respondió Javier sin más. Dame un par de días. Carlos colgó el teléfono. Se sentó a la mesa, encendió el ordenador. Tenía mucho trabajo. Se sumergió en él, en cifras, en informes, sin permitirse pensar en nada más. 3 días después, corrió un rumor por la oficina. Habían llamado a Komarov al despacho de Fernando. La conversación no duró más de 10 minutos. Diego salió del despacho del director pálido como un papel. En silencio, recogió sus cosas de la mesa en una caja de cartón y se marchó sin despedirse de nadie. Despedido de un día para otro por acuerdo entre las partes. Laura fue a ver a Carlos por la tarde de ese mismo día. No llamó a la puerta. La puerta se abrió de golpe. ¿Estás contento? Tenía la cara roja y el maquillaje corrido. Estoy ocupado, Laura Sergeyevna. Lo has despedido. Tú. A través de tu gente, a través de tus sucios tejemanejes. Yo no he hecho nada. Es una decisión de la dirección. Yo no tengo acceso a esos despachos, mintió, sin apartar la vista del monitor. Mientes. Eres una alimaña mentirosa y vengativa. Carlos levantó lentamente la vista.
Laura Sergeyevna, no se olvide de cerrar la puerta. Desde fuera. Ella se quedó allí, respirando con dificultad, con los puños apretados. Quería decir algo más, tal vez golpear. Pero, al encontrarse con su mirada inerte, se derrumbó. Se dio la vuelta y salió corriendo. La puerta se cerró de golpe. Carlos volvió al trabajo. No sentía nada por dentro. Ni lástima, ni triunfo. Solo un vacío frío y estéril. María llamó 2 veces. La primera vez, una semana después del escándalo. Lloraba al teléfono. Le temblaba la voz. Carlos, necesito ver a los niños. No puedo vivir sin ellos. Ven el sábado. A las 2 de la tarde. Al parque. Yo me iré cuando llegues tú. Gracias. Carlos, gracias. Él colgó el teléfono. La segunda vez, un mes después. La voz era diferente. Enfadada, desesperada. Diego ha perdido el trabajo. Pero tú ya lo sabes. No lo contratan en ningún sitio. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Has sido tú? ¿Es obra tuya? Él no respondió. Carlos, él no tiene la culpa de nada. Fui yo. Todo fue cosa mía. Ya he entendido que tú tienes la culpa, no me llames más por tonterías. Y colgó. Ella no volvió a llamar. Antonio también se quedó callado. Carlos esperaba un ataque, a través del Consejo de Administración, a través de Hacienda, a través de lo que fuera. Pero no pasó nada. Silencio absoluto. Quizá Fernando realmente cumplió su promesa. O quizá Antonio se dio cuenta de que una guerra abierta perjudicaría aún más la reputación de su hija. Los niños se estaban acostumbrando. O mejor dicho, estaban mutando. Ana lloró las 2 primeras semanas, preguntando todas las noches cuándo volvería mamá. Carlos seguía respondiendo, no lo sé. Luego dejó de preguntar. Simplemente se volvió más callada, más adulta. Antonio se callaba, hacía los deberes, jugaba al ordenador. Pero una noche, cuando Carlos estaba sentado en la cocina, se acercó y se sentó enfrente. Sé que mamá te ha engañado. Carlos se quedó helado. ¿Cómo lo sabes? No soy tonto, lo entiendo todo. ¿Y qué piensas de eso? Antonio se encogió de hombros, mirando sus manos sobre la mesa. Lo que ha hecho está mal. Muy mal. Pero tú también. Yo. Tú la echaste. Es nuestra madre. Carlos se quedó callado. No supo qué responder. El hijo se quedó un minuto más en silencio y volvió al ordenador. El divorcio se formalizó 3 meses después. María acudió sola a la vista. Carlos apenas la reconoció. Parecía demacrada, envejecida 10 años. Ojos apagados. Apenas hablaron. El juez hizo un par de preguntas formales, puso los sellos. Los niños se quedan con el padre. Y ya está. Carlos salió del gris edificio del juzgado y se subió al coche. María se quedó de pie en el porche, envuelta en su abrigo. Miraba a lo lejos, por encima de los coches. Él arrancó el motor y se marchó sin mirar atrás. Por la noche estaba sentado en la casa vacía. Los niños estaban en casa de unos amigos, habían quedado para dormir allí. El silencio pesaba por todas partes, físicamente, como una masa de agua. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Javier. Diego se ha ido de la ciudad. Su mujer ha pedido el divorcio. Antonio se ha retirado de los asuntos de la empresa. Has ganado. Carlos lo leyó. Y borró el mensaje. Ganado. Una palabra ridícula, absurda. Se levantó, fue a la cocina y se sirvió agua. Bebió lentamente, mirando por la ventana oscura. En el patio brillaban las farolas, los pocos transeúntes se apresuraban a volver a casa, con sus familias, a cenar. Una noche normal. Una vida normal. Solo que él ya no la tenía. María lo había traicionado. Él, en respuesta, la destruyó a ella y a su amante. Los niños se quedaron con él, pero ahora lo miraban de otra manera, con cautela, con tácita condena. El trabajo continuaba, el puesto se mantenía, pero el sentido que él le daba se había esfumado. Carlos volvió al salón, se sentó en aquel mismo sofá. Recordó cómo María se sentaba allí con Diego. Cómo le cogía de la mano.
como cerraba los ojos y en su rostro había una paz que él no veía desde hacía años. Quizá fuera así. Quizá él realmente ya no existía para ella. Sacó el teléfono, abrió la galería. Allí había fotos antiguas, él y María, muy jóvenes. Los niños, pequeños, riendo. Unas vacaciones en algún lugar junto al mar. Todos sonreían. Sol, felicidad, amor. Como si fuera otra vida. Otras personas, desconocidas para él. Carlos bloqueó el teléfono, se recostó en el respaldo del sofá. La venganza se había cumplido. Todos castigados. Todos destruidos. Pero por alguna razón no sentía nada. Ni satisfacción, ni ira, ni alegría. Solo un vacío frío y quemado. Quizá ese sea el verdadero precio. No la pérdida de la familia, no la ruina de la carrera del amante, no las lágrimas de los niños. Solo la conciencia de que, en la búsqueda de la justicia, había destruido hasta los cimientos todo lo que alguna vez tuvo importancia. Y ahora está sentado en una casa vacía, un vencedor, y se da cuenta de que esta victoria resultó ser más terrible que cualquier derrota. El teléfono volvió a vibrar. Un número desconocido. El mismo que le había llamado para ir al puente. Has conseguido lo que querías. Ahora, vive con ello. Carlos borró el mensaje. Luego apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa con la pantalla oscura hacia arriba. Fuera, las luces se iban apagando. La ciudad se dormía. Se había quedado solo. Con una victoria que no valía nada.